Estamos de vuelta en Panorama. En nuestro set ya nos acompañan dos representantes de los partidos Frente Amplio, el señor Marco Arana y también Gino Costa de Peruanos por el Cambio. Pero antes vamos con la biografía de Pedro Pablo Kuczynski, quien, según todo indica, sería quien estaría pasando a la segunda vuelta electoral. Conozcamos parte de su vida. Sí, juro. A sus 77 años, lucha por convertirse en el próximo presidente del Perú. Sí, Pedro Pablo Kuczynski, por segunda vez, aspira a gobernar a 30 millones de peruanos, dice él, por el cambio. De ganar en segunda vuelta, PPK podría ser el presidente de mayor edad y trayectoria en la historia de nuestro país. Pero no en el mundo. En 1981 y con 70 años, Ronald Reagan se convertía en presidente de los Estados Unidos. Aunque sea lo último que haga en mi vida. Pedro Pablo Kuczynski ha demostrado que fuerzas y persistencia tiene. Venció los obstáculos de la edad, de la nacionalidad. Indudablemente un presidente del Perú tiene que tener un solo pasaporte. De supuestas concesiones non santas a favor de transnacionales y hasta de su impetuosa tos producida por una exasperante influenza tipo B. Y eso es algo que tenemos que cambiar, perdón. Sí, tengo cierta soltura con la gente, hago chistes, pero no soy una persona cálida. Nació en Lima hace 77 años, el 3 de octubre de 1938. Es hijo de padres extranjeros y el mayor de 2 hermanos. Tiene un apellido que probablemente pocos sepan escribir, pero su madre, una maestra de literatura francesa que labró en él gusto por el arte y la música, lo registró como un nombre bien peruano: Pedro Pablo. Pedro Pablo Kuczynski. Qué complicado es escribir Kuczynski. ¿Cómo se pronuncia su apellido? Mi mamá, por ejemplo, dice Kuczynski, como si fuera una che del Chavo. Ella tiene razón. ¿Esa es la pronunciación? CZ en polaco es ch. Ya, Pedro Pablo Kuczynski. Su padre, Máximo Kuczynski, fue un médico polaco-alemán socialista que conoció a Madeleine Godard en Europa y juntos se mudaron al Perú a mediados de los años 30. En Brasil, Máximo descubrió la vacuna para la fiebre amarilla y al llegar a Iquitos se encontró con una escena apocalíptica: enfermos de lepra encerrados en jaulas y completamente aislados. No solo demolió sus celdas, se mudó con toda la familia al lado del leprosorio para tratarlos. Mi papá me dejó un legado de ser muy persistente. La infancia de Kuczynski fue un poco errante. Como su padre era médico, viajaron por varios lugares y estuvieron en escuelas de Suiza, Inglaterra y el Perú. La juventud del candidato presidencial tampoco fue fácil. Cuando tenía alrededor de 16 años, su madre murió de cáncer. Yo creo que hablar despacio no es un defecto. Tener una cara de francés o alemán, mi papá era alemán, mi mamá era francesa, tampoco es un defecto. Aquí hemos tenido presidentes de origen japonés, hemos tenido de todo. 77 años, 2 matrimonios, 4 hijos, 3 de su primer compromiso. De su segundo matrimonio con la norteamericana Nancy Lange, su pequeña Susie, hoy de 17 años, próxima estudiante de medicina. Estudió en
en el Markham y cuando terminó la secundaria en un colegio suizo, obtuvo una beca para estudiar literatura española en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Sin embargo, al cabo de un tiempo se cambió de programa a Filosofía, Economía y Política y se licenció en 1959. Cruzó el Atlántico y fue becado en la Universidad de Princeton, Estados Unidos, donde estudió en la Escuela de Política, Administración Pública y Economía. Según sus propias palabras, Kuczynski terminó de estudiar a los 21 o 22 años y obtuvo una maestría en Administración Pública. Nunca obtuvo el doctorado en Economía por falta de tiempo. Era muy joven cuando PPK obtuvo su primer cargo como funcionario en el Banco Mundial. Luego de esta experiencia, Pedro Pablo Kuczynski regresó al Perú para trabajar en el Banco Central de Reserva durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Junto con Juan Manuel Ulloa, el último ministro de Hacienda de Belaúnde, logró la refinanciación de una deuda que parecía inacabable, $800 millones, y aquella, según Kuczynski, fue la causa del golpe de Estado del 68. Velasco habría creído que la refinanciación era plata contante y sonante, pero era solo una postergación de pagos. Entonces vino el golpe. El resto de la alta gerencia del banco no estaba, yo estaba encargado, ¿no? Y me llamó Velasco, ¿no? Puso la pistola en la mesa y me dijo, ¿a dónde está la plata? Le digo, mi general, ¿qué plata? No, la plata que trajo Ulloa. Y Ulloa no había traído nada. Acto seguido, el general Velasco intervino el complejo petrolífero de La Brea y Pariñas, en Piura, administrado entonces por la International Petroleum Company. Acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de La Brea y Pariñas. A pesar de la confiscación militar, la compañía pudo retirar del sistema financiero peruano $115 millones mediante el Banco Central de Reserva. La responsabilidad recayó sobre los funcionarios del BCR, entre ellos PPK. El gobierno militar inició una persecución. PPK escapó del Perú y cuenta la historia que lo hizo en la maletera de un auto por Ecuador para llegar a Miami. O sea, nosotros nos veían como unas especies de magos juveniles, unos duendes que estaban corrompiendo todo el pensamiento militar, ¿no? En 1980 regresó al país con Belaúnde como ministro de Energía y Minas. Desde esta cartera impulsó la Ley 23231, que fomentaba la explotación energética y petrolera. Sin embargo, la también denominada Ley Kuczynski no estuvo exenta de polémica por las exoneraciones tributarias que concedía a las empresas petroleras extranjeras. En el 2001 fue designado ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Alejandro Toledo, aunque tuvo que renunciar antes de cumplir su primer año por las protestas sociales que se desataron en Arequipa luego de que se privatizaran las empresas eléctricas. En el 2003 yo estuve fuera del gobierno, hice algunas consultorías. Una de ellas era Hunt, por la que me critican un montón, ¿no? Dicen que yo firmé los contratos de gas, que yo diseñé los contratos de gas. Lo único que hice fue explicarle a Hunt cómo podía financiar este proyecto. Entonces yo los ayudé a levantar en el mercado local aquí. Como asesor de Hunt Oil, PPK participó en el diseño de un proyecto para solicitar el lote 56 y como ministro permitió entregar a Hunt Oil ese mismo lote que tenía reservas probadas de gas para que lo exporten a México. Yo era nada más que un gestor técnico de la cosa y los ayudé a hacer este proyecto que, francamente, si yo no hubiera estado ahí, yo no creo que estaría camisea. Ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard, jura usted por Dios, por la patria y por los pobres,
el cargo de ministro de Economía y Finanzas que le confío? Sí, juro. En agosto del 2005 volvió a trabajar con Alejandro Toledo. Fue nombrado presidente del Consejo de Ministros hasta el final del gobierno de Perú Posible. Y a mí me parecía que el aumento a los maestros era un tema importante y que no nos iba a desmantelar las finanzas públicas. Pensaba que yo era demasiado generoso, ¿no? Hasta Toledo pensó eso. En el 2011, Kuczynski postuló a la presidencia del Perú en las elecciones generales al frente de la Alianza por el Gran Cambio. Sus oponentes, Ollanta Humala y Keiko Fujimori, pasaron a la segunda vuelta electoral y él ocupó el tercer lugar en la mayor votación. Su experiencia, sin duda, es su yin-yang. Pedro Pablo Kuczynski asegura que seguirá el modelo de Adán y Eva. Siembra y cosecharás. Son mandamientos. Ayinta Munay, quiere bien. Ayinta Yachay, ocúpate del conocimiento. Y Ayinta Ruway, ten una actitud positiva. ¡Vamos votando por PPK! En este tramo final de la campaña electoral deberá demostrar que tiene la capacidad de defender los intereses del Estado frente a los intereses económicos de las transnacionales en nuestro país. Y un dato más, la famosa revista británica The Economist ha publicado un interesante artículo en el que se refiere al candidato de Peruanos por el Cambio. Dice que es honesto, liberal y tiene el equipo de asesores mejor calificado, pero posee desventajas. Tiene 77 años y es un ex banquero de inversión que lucha para conectarse con los peruanos ordinarios. Tengo cierta soltura con la gente, hago chistes, pero no soy una persona cálida. Equipo, 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 equipo. Y una cabeza con un coco adentro, no puro pelo pintado como algunos tienen. PPK sigue en carrera y ahora tiene como única contrincante a Keiko Fujimori, la opción que en la campaña anterior apoyó. No. Perfecto. Queda entonces marcar distancia, no con palabras, sino con propuestas y con hechos.